cuando mi propia hija me gritó: «¡Lárgate de aquí! ¡Me avergüenzas!» Frente a más de 150 personas en su boda, simplemente sonreí y me retiré sin decir una palabra. Pero cuando salió el sol al día siguiente, los casi 2 millones de euros que ella esperaba heredar ya tenían un nuevo destino. Me llamo Ramón Delgado Fuentes, tengo 59 años y pasé toda mi vida trabajando como obrero en una fábrica de calzado en las afueras de Barcelona. Mis manos llevan las cicatrices del esfuerzo constante. Mi guardarropa siempre fue modesto y jamás sentí vergüenza. Construí una vida digna con trabajo honrado, pero al parecer eso nunca fue suficiente para mi única hija. Lucian, el 23 de octubre de 2021, quedará grabado en mi memoria para siempre. Esa mañana de sábado desperté temprano, como siempre hago. Planché con cuidado mi único traje de vestir y me dirigí al Salón Imperial de Barcelona, donde Lucía contraería matrimonio con Daniel Campos Reyes, un economista de 32 años que parecía un hombre decente. Había esperado este momento durante 5 largos años, desde que ella terminó su carrera de arquitectura a los 24. Cuando crucé las puertas del salón, mi corazón se hinchó de orgullo. Mi pequeña Lucía espléndida con su vestido blanco. Durante años trabajé turnos adicionales para costear su educación universitaria. Quería que tuviera las oportunidades que la vida me negó a mí. Ahora la veía rodeada de sus colegas arquitectos, de la familia del novio, todos tan sofisticados, tan distinguidos. Me dirigieron a la mesa que me habían asignado, donde se encontraban Victoria y Ernesto Campos. Los padres de Daniel eran personas cultas, de clase acomodada. Él ocupaba un puesto directivo en una empresa financiera, y ella era catedrática en una universidad privada. Buenas tardes. Soy Ramón, el padre de Lucía. Me presenté con una sonrisa genuina. Encantados, respondió Victoria con una sonrisa cortés que no alcanzaba sus ojos. Mientras examinaba discretamente mi traje desgastado, a Lucía se acercó a saludar nuestra mesa. Besó a Victoria y Ernesto con afecto. Les preguntó si estaban cómodos, si les faltaba algo. Cuando luego, hasta mí, apenas me dedicó una mirada fugaz. «Hola, papá», murmuró sin emoción, volviendo inmediatamente su atención hacia los padres de Daniel. «Victoria, ¿qué te parece la decoración?» Daniel y yo seleccionamos cada detalle personalmente. Permanecí callado, observando. No era la primera vez que Lucía me trataba con indiferencia en público. A lo largo de los años, había notado cómo su comportamiento cambiaba cuando estábamos a solas versus cuando había otras personas presentes. En privado era afectuosa, pero en público siempre existía una distancia, una vergüenza apenas disimulada. Recordé su ceremonia de graduación. Aquel día posó para fotografías con sus profesores, con sus compañeros, con las familias adineradas de otros estudiantes. Cuando me tocó tomarme una foto con ella, noté cómo miraba nerviosamente a su alrededor, como temiendo que alguien nos viera juntos. «Lucía es extraordinaria», comentó Ernesto. «Daniel nos cuenta que ya lidera proyectos importantes en su estudio de arquitectura». «Así es», respondí con orgullo sincero. «Siempre fue muy brillante. Sacrifiqué mucho para que pudiera estudiar, pero cada esfuerzo valió la pena». Victoria asintió educadamente, pero captó la mirada cómplice que intercambió con su esposo. Conocía bien esa expresión, la que decía «pobre hombre», tan sencillo, tan común. La ceremonia continuó y yo permanecí en mi lugar, contemplando a mi hija brillar. A pesar de todo, estaba profundamente orgulloso. Había criado a una mujer exitosa, independiente, talentosa. No era eso lo que verdaderamente importaba, pero había algo que Lucía desconocía por completo, algo que nadie sabía, excepto mi abogado, Miguel Serrano Torres. En septiembre de ese año, había concluido finalmente
el extenso proceso legal de la herencia de mi padre. 1.300.000 euros que pronto llegarían a mis manos. Allí, mi indemnización especial de la fábrica, por haber trabajado 3 décadas expuesto a materiales tóxicos, ascendía a 700.000 euros. Efectiva a partir de enero han casi 2 millones de euros que había planeado dejar íntegramente a Lucía. En mi testamento, dinero con el que pensaba comprarle aquella casa de ensueño de 480.000 euros en Petrol Beach que habíamos visitado juntos el mes anterior. Papá, me había dicho entonces con ojos brillantes, cuando me case, ¿de verdad me regalarás esa casa? Por supuesto, hija, será mi regalo de bodas. Taylor Marises, su mirada había resplandecido de emoción, pero ahora, viéndola ignorarme delante de toda esta gente elegante, me preguntaba si aquella emoción había sido por la casa o por mí. La fiesta estaba en su punto más alto cuando todo se derrumbó para siempre. La música llenaba el salón imperial. Los invitados reían y conversaban animadamente. Yo había terminado el primer plato cuando decidí levantarme para servirme algo del buffet. Victoria y Ernesto habían elogiado los manjares de este cóndola, exquisita selección de mariscos y carnes. Me dirigí hacia la mesa del buffet con pasos tranquilos, saludando cordialmente a algunos conocidos del vecindario. La verdad es que me sentía bien a pesar del comportamiento distante de Lucía Ann. Era el día de su boda, pensé. Quizás estaba nerviosa, emocionada. Busqué excusas para justificar su actitud, mientras me servía un poco de jamón ibérico y algunas tapas. Un camarero pasó cerca de mí cargando una bandeja repleta de copas de vino tinto. El joven iba apresurado, probablemente intentando atender a todos los invitados con eficiencia, en un instante de distracción. Mientras yo giraba para regresar a mi mesa, nuestros caminos se cruzaron. El choque fue inevitable. Mi codo rozó su bandeja y una copa se tambaleó. El vino tinto se derramó como una cascada carmesí directamente sobre la mesa principal, manchando el elegante mantel blanco que Lucía había seleccionado personalmente. La mancha se extendió rápidamente, creando un contraste dramático contra el inmaculado lino. «Por favor, discúlpenme», exclamé de inmediato, dirigiéndome tanto al camarero como a los invitados cercanos. El camarero, un muchacho de unos 22 años, parecía más alterado que yo. «No se preocupe, señor. Fue un accidente. Debí tener más cuidado». Varios invitados habían notado el incidente. Algunas señoras comenzaron a murmurar entre ellas, observando la mancha que se expandía sobre la mesa principal. No era pero sí muy visible, y definitivamente fuera de lugar en una celebración tan refinada. Mi instinto fue actuar rápidamente. Busqué con la mirada a algún empleado que pudiera traer algo para limpiar, pero todos parecían ocupados. Fue entonces cuando decidí buscar a Lucía. Después de todo, ella conocía el lugar mejor que yo. La encontré cerca de la pista de baile, conversando animadamente con un grupo de sus colegas arquitectos. Sostenía una copa de champán que claramente no era la primera de la noche. Sus mejillas estaban enrojecidas y sus gestos más exagerados de lo habitual. «Lucía», le dije acercándome discretamente. «Disculpa, hija. Necesito tu ayuda. Un momento». Ella se volvió hacia mí con una expresión que me hizo sentir inmediatamente incómodo. Sus ojos tenían esa mirada vidriosa del alcohol, pero también algo más en irritación, fastidio. «¿Qué sucede ahora, papá?», preguntó con un tono que no logré descifrar del todo. «Hubo un pequeño accidente con una copa de vino en la mesa principal. Solo necesito saber dónde puedo conseguir algo para limpiar antes de que la mancha se fije por un momento». Lucía me miró sin responder. Sus colegas habían detenido su conversación y nos observaban con curiosidad. Sentí sus miradas evaluándome, mi traje sencillo, mis zapatos gastados, mi manera de hablar directa y sin pretensiones. «¿En serio?», murmuró Lucía, y algo en su tono me alertó. «¿En serio? ¿Acabas de arruinar mi boda?» «Hija,
Fue solo un pequeño accidente. Con agua y Aimé, interrumpió bruscamente, elevando la voz por encima de la música. Varios invitados comenzaron a girar hacia nosotros. ¿Ni siquiera puedes pasar 5 minutos sin causar problema? Su reacción me tomó completamente desprevenido. La Lucía que yo conocía era comprensiva, dulce. Esta mujer furiosa frente a mí parecía una desconocida. Lucía, cálmate. Solo fue un accidente. No me pidas que me calme, gritó A. Ahora definitivamente habíamos captado la atención de más personas. La música parecía más baja. O tal vez era que los invitados habían dejado de hablar para presenciar nuestro intercambio. Fue entonces cuando hizo algo que jamás habría imaginado. Anne agarró del brazo con fuerza y me arrastró hacia un rincón menos visible del salón, aunque no lo suficientemente alejado como para que otros no pudieran escuchar. Skane Bean, me dijo con una voz cargada de veneno, que nunca antes había oído. Toda mi vida he tenido que soportar tu vergonzoso aspecto. Toda mi vida he tenido que disculparme por tener un padre que parece un indigente en sus palabras. Me golpearon como puñetazos en el estómago. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. ¡Lárgate! ¡Lárgate ahora mismo!, continuó gritando, sus ojos brillando con una mezcla de alcohol y desprecio que me resultaba completamente irreconocible. Me das asco, me avergüenzas. Siempre me has avergonzado. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina para prepararme un café. Mientras esperaba que el agua hirviera, mi mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre la encimera. Era una imagen de Lucía y yo tomada el día de su graduación. En la foto yo sonreía con orgullo genuino, pero ahora, mirándola con nuevos ojos, podía ver la sonrisa forzada de mi hija, la tensión en sus hombros, la manera en que sutilmente se alejaba de mí. El café estaba listo, pero ya no tenía ganas. Regresé al salón y me senté nuevamente. Las horas pasaban lentamente. 10 de la noche once, medianoche, a la 1 de la madrugada del 24 de octubre, algo cambió dentro de mí. La tristeza y la confusión inicial comenzaron a transformarse en algo diferente. No era rabia exactamente, sino más bien una determinación fría y calculada. A Lucía había tomado una decisión esa noche. Había decidido humillarme públicamente. Había decidido que su imagen social era más importante que el respeto hacia el hombre que lo había sacrificado todo por ella muy bien. Ahora me tocaba a mí tomar algunas decisiones. Me dirigí hacia el pequeño escritorio donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una carpeta que contenía papeles que Lucía jamás había visto, o los documentos de la herencia de mi padre, los papeles de mi indemnización especial, el testamento que había redactado apenas 4 meses antes, donde ella aparecía como única heredera de todo lo que poseían casi 2 millones de euros. Dinero que había planeado usar para asegurar su futuro, para comprarle aquella mansión en Pedrolbis, para que nunca tuviera que preocuparse por problemas económicos. Pero esa Lucía que creía haber conocido toda su vida, esa hija dulce y cariñosa, que pensaba haber criado, aparentemente nunca había existido. La mujer que me gritó esas palabras horribles era la verdadera Lucía, una mujer que se avergonzaba de sus orígenes, que valoraba más las apariencias que la lealtad familiar, que era capaz de humillar públicamente al hombre, que lo había dado todo por ella. A las 6 de la mañana, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas de mi apartamento, tomé la decisión más importante de mi vida. A Lucía había elegido su camino, ahora yo elegiría el mío. Me duché, me vestí con ropa limpia y salí de casa con una determinación que no había sentido en años. Tenía una llamada telefónica muy importante que hacer. A las 7:30 de la mañana, marqué el número de Miguel Serrano Torres. Miguel no era solo mi abogado, sino también un viejo amigo del barrio que había logrado estudiar Derecho gracias a su esfuerzo y dedicación. Conocía perfectamente mi situación familiar. «Ramón, ¿estás bien?»,
Es muy temprano para llamar, me respondió con voz somnolienta. Miguel, necesito verte urgentemente. Tengo que hacer cambios importantes en mi testamento y otros documentos legales. ¿Puedes recibirme esta mañana? Hubo una pausa al otro lado de la línea, por supuesto. ¿Ha ocurrido algo grave? ¿Tiene que ver con la boda de Lucía? Taylor, explico cuando nos veamos. ¿Podemos encontrarnos a las 9? ¡Claro, Ramón! Te espero en la oficina. 2 horas después, estaba sentado frente al escritorio de Miguel, en su modesto despacho legal ubicado en el centro de Barcelona. La oficina era sencilla pero profesional, con estanterías llenas de códigos legales. A Miguel me observó atentamente mientras le relataba los eventos de la noche anterior. Su expresión cambió gradualmente de sorpresa a indignación y finalmente a una comprensión grave. Ramón, entiendo perfectamente tu dolor y tu indignación, me dijo, después de escuchar toda la historia. Pero antes de tomar decisiones tan drásticas, ¿no crees que deberías hablar con Lucía cuando estés sobria? Quizás el alcohol. No, Miguel. Lo interrumpí firmemente. Lo que presencié anoche no fue producto del alcohol. Fue la manifestación de algo que llevaba años gestándose. Lucía nos emborrachó y de repente inventó esos sentimientos de vergüenza hacia mí. Esos sentimientos ya existían. El alcohol simplemente los liberó. Miguel asintió lentamente, reconociendo la lógica de mi razonamiento. Muy bien. ¿Qué cambios específicos deseas hacer? Saqué los documentos que había traído en el testamento actual, los papeles de la herencia de mi padre y la documentación de mi indemnización. Primero, quiero que Lucía sea completamente eliminada de mi testamento. Todo lo que actualmente le corresponde debe ser redistribuido. A Miguel tomó notas meticulosamente. Segundo, quiero cambiar los beneficiarios de mi indemnización especial. En lugar de que Lucía reciba los 700.000 euros cuando yo fallezca, quiero dividir esa cantidad entre 3 organizaciones benéficas y la herencia de tu padre. 1.300.000 euros. Esa cantidad quiero donarla en vida. 500.000 euros para la Fundación Infancia Protegida de Barcelona, donde mi madre trabajó como voluntaria durante años antes de fallecer. 350.000 para la residencia de ancianos Santa María, donde varios de mis compañeros de la fábrica han encontrado cuidado digno en sus últimos años. Hais una pausa, pensando en mi decisión final, y los 450.000 restantes quiero dárselos a Alberto Navarro. Rivas. A Miguel levantó las cejas con sorpresa. Alberto era mi único amigo verdadero, un compañero de trabajo que había estado a mi lado durante 30 años en la fábrica. Era un hombre soltero, sin familia, que siempre había sido leal y honesto conmigo. ¿Estás seguro de esa decisión? Ramón, completamente seguro. Alberto ha sido más familia para mí que mi propia hija. Cuando estuve enfermo, él me cuidó. Cuando necesité ayuda, él estuvo allí. Nunca se avergonzó de ser mi amigo. Nunca me pidió que cambiara mi forma de vestir o de hablar. Miguel continuó tomando notas mientras yo especificaba cada detalle. También quiero que prepares una carta legal para la inmobiliaria Costa Brava, cancelando definitivamente la promesa de compra de la casa en Pedro Bis. Esa propiedad ya no será adquirida para Lucía. Ramón, perderás el anticipo de 50.000 euros que ya pagaste. Lo sé, y no me importa. Considéralo el precio de mi dignidad recuperada. An Miguel trabajó eficientemente durante las siguientes 3 horas. Redactó el Nuevo Testamento, preparó los documentos de donación y elaboró las cartas legales necesarias. Cada documento fue revisado meticulosamente para asegurar que fuera legalmente sólido. Una pregunta importante, Ramón, me dijo mientras firmaba los últimos papeles. ¿Qué harás con tu vivienda actual y tus ahorros personales? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí las miradas de decenas de invitados clavadas en nosotros. Victoria y Ernesto nos observaban con expresiones
de absoluto estupor. Algunos colegas de Lucía se habían acercado, claramente incómodos, pero incapaces de apartar la vista. Siempre lo echas todo a perder, siguió gritando. En mi graduación, en mis presentaciones de trabajo y ahora en mi boda. Todo el mundo se pregunta cómo es posible que una arquitecta exitosa tenga un padre tan... No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje era cristalino. Por un instante consideré defenderme, consideré recordarle todos los sacrificios que había hecho por ella. Todas las noches que trabajé turnos extra para pagar sus estudios. Todos los momentos en que antepuse sus necesidades a las mías, pero no lo hice. En cambio, la miré directamente a los ojos durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, sorprendentemente, sonreí. Una sonrisa tranquila, casi serena. Tienes razón, hija, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del salón imperial. No me iré atrás. No me despedí de nadie. No busqué explicaciones. Simplemente me fui. Pero mientras caminaba hacia la puerta, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que lo cambiaría todo para siempre. El taxi que tomé en la puerta del salón atravesaba lentamente las calles de Barcelona hacia mi modesto hogar en el barrio de Sant Andreu. El conductor, un hombre mayor de cabello canoso, intentó iniciar una conversación, pero yo apenas respondía con monosílabos. Mi mente estaba completamente ocupada procesando lo sucedido. ¿Viene de alguna celebración?, me preguntó, mirándome. Por el espejo retrovisor. De una boda, respondí secamente, fijando la vista en la ventanilla. ¡Qué bonito! Familia, mi hija. Murmuré en algo en mi tono. Debió indicarle que no deseaba continuar la conversación, porque el resto del viaje transcurrió en silencio. 45 minutos después, llegué a mi pequeño apartamento de 55 metros cuadrados en la cuarta planta de un edificio sin ascensor. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras subía lentamente, cada peldaño resonando como un eco de las palabras venenosas de Lucía. Me das asco, me avergüenzas, siempre me has avergonzado. Una vez dentro, me dirigí directamente al salón y me desplomé en mi viejo sofá de tela beige, el mismo donde solía sentar a Lucía cuando era pequeña, para leerle cuentos antes de dormir. La ironía de ese recuerdo me golpeó como una bofetada. Eran apenas las 8 de la noche, porro mi sensi. Como si hubiera vivido varios días en esas pocas horas. Me quité la chaqueta y la corbata, dejándolas caer al suelo sin importarme el desorden. Por primera vez en años, no colgué mi ropa cuidadosamente en la casa. Estaba sumida en un silencio absoluto que contrastaba dramáticamente con la música y las risas que había dejado atrás. Fue en esa quietud cuando comenzaron a llegar los recuerdos. Uno tras, como olas golpeando contra la orilla de mi conciencia, recordé cuando Lucía tenía 7 años y le compré su primera bicicleta azul. Había ahorrado durante 8 meses trabajando horas extra para poder permitirme ese regalo de cumpleaños. Sus ojos habían brillado de felicidad pura cuando la vio. «¡Eres el mejor papá del mundo!», me había gritado mientras corría a abrazarme. Cuando había cambiado todo, cuando comenzó a avergonzarse de mí, recordé su ceremonia de graduación universitaria. Había trabajado turnos dobles durante meses para poder pagar no solo sus estudios, sino también un vestido elegante para la ocasión. Quería que se sintiera orgullosa, que no se sintiera inferior a sus compañeros de familias adineradas. Pero, ese día, cuando llegué al auditorio, noté cómo Lucía evitaba presentarme a sus profesores y compañeros. «Este es mi padre», había dicho finalmente cuando no tuvo más remedio. Pero lo dijo con la misma falta de entusiasmo con la que alguien presenta a un conocido lejano. Después de la ceremonia, sugerí ir a cenar para celebrar. Lucía aceptó, pero eligió un pequeño restaurante alejado del campus. Lejos
de donde podríamos encontrarnos con alguno de sus nuevos contactos profesionales. Recordé también el día que consiguió su primer trabajo como arquitecta en un estudio prestigioso. Cuando vino a contarme la noticia, estaba radiante. Hablamos durante horas sobre sus proyectos, sus colegas, sus ambiciones, pero cuando le sugerí visitarla en su oficina algún día, su expresión cambió de inmediato. Papá, el estudio tiene normas muy estrictas sobre visitas. Mejor nos vemos aquí en casa. ¿Vale? Nunca conocí su lugar de trabajo. Nunca conocí a sus colegas de manera informal. Nunca fui invitado a las celebraciones de la empresa. Mientras estos recuerdos se sucedían, una comprensión dolorosa, pero clara, comenzó a formarse. Luciano se había convertido en otra persona esa noche. Siempre había sido así. Yo simplemente había elegido no verlo. Había preferido hacer la vista gorda ante los signos evidentes de su vergüenza hacia mí. Mi apartamento en Sant Andreu lo dejaré a la residencia de ancianos para que puedan venderlo y usar el dinero para mejorar sus instalaciones. Mis ahorros personales, unos 35.000 euros, también irán para organizaciones benéficas. ¿Y tú con qué vas a vivir? Sonreí por primera vez en horas. Con mi pensión normal de jubilado, 850 euros al mes, son suficientes para vivir modestamente. Buscaré un apartamento más pequeño. Viviré con dignidad pero sin lujos. A las 2 de la tarde. Todos los documentos estaban firmados, notarizados y legalmente válidos. Ramón, estos cambios son irreversibles, me advirtió Miguel una última vez. Una vez que hagas las donaciones, ese dinero no podrá recuperarse. Lo entiendo perfectamente, y es exactamente lo que quiero. Mientras salía del despacho, sentí una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por dejar una herencia. Patricia había elegido valorar más su imagen social que su relación conmigo. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. Esa misma tarde, visité la inmobiliaria y cancelé oficialmente la compra de la mansión. La agente inmobiliaria me miró con curiosidad cuando le informé de mi decisión. ¿Su hija está de acuerdo con esto? Recuerdo que parecía muy emocionada con la casa. Mi hija no sabe nada de esta decisión, respondí. Why no, necesito saberlo por ahora. Pasaron exactamente 3 semanas. El 14 de noviembre, mi teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Luz. No había intentado contactarme desde la boda, y yo tampoco había hecho ningún esfuerzo por comunicarme con ella. Papá, necesito hablar contigo, dijo su voz al otro lado de la línea. Sonaba diferente y más suave, casi ansiosa. Te escucho. No. Por teléfono. ¿Puedo ir a tu casa esta tarde? Como quieras, Ana. A las 5 de la tarde. Lucía apareció en mi puerta. Vestía elegantemente, como siempre, pero había algo diferente en su expresión. Una mezcla de nerviosismo y expectativa. Papá, comenzó mientras se sentaba en el sofá. Quiero disculparme por lo que ocurrió en la boda. Bebí demasiado y dije cosas horribles que no sentía realmente. La observé en silencio durante unos segundos. ¿Viniste solo a disculpar? Su expresión titubeó ligeramente. Bueno, también quería preguntarte sobre la casa, la de Pedralbes. Daniel y yo estamos buscando mudarnos, y pensé que quizás ya habías adelantado los trámites de la compra. Ahí estaba la razón de su visita. La casa ya no está disponible. Respondí con calma. ¿Qué quieres decir? Cancelé la compra hace 3 semanas. Perdí el anticipo, pero la propiedad ya fue vendida a otra familia. El color abandonó el rostro de Lucía. Pero tú me prometiste. Te prometí esa casa cuando creía que tenía una hija que me respetaba. Esa noche en tu boda descubrí que estaba equivocado, papá. Ya te dije que estaba borracha. No puedes tomar decisiones así por algo que dije sin pensar. No fueron solo palabras, Lucía. Fueron años de vergüenza acumulada que finalmente salieron a la luz. Años de evitar presentarme a tus colegas, de elegir restaurantes alejados donde nadie te viera conmigo, de mirar nerviosamente a tu alrededor
Cada vez que teníamos que aparecer juntos en público, Lucía abrió la boca para protestar, pero no encontró palabras. También modifiqué mi testamento. Continué. Ya no eres mi heredera. ¿Qué? Su voz se elevó varias octavas. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Los casi 2 millones de euros que pensaba dejarte han sido donados a organizaciones benéficas y a personas que genuinamente me han valorado a lo largo de mi vida. No puedes hacer eso. Ese dinero es mío por derecho. No. Lucía, ese dinero era mío, y yo decidí qué hacer con él. Vi como su expresión pasaba de la incredulidad a la furia, y finalmente a algo parecido al pánico. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Cometí un error terrible, lo admito, pero no puedes castigarme quitándome todo. No te estoy castigando, hija. Simplemente estoy eligiendo cómo quiero vivir el resto de mi vida, y a quién quiero beneficiar con lo que tengo. Durante años trabajé incansablemente pensando en tu futuro. Ahora trabajaré para causas que realmente aprecian mi esfuerzo. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? Lo mismo que hacen millones de personas todos los días, trabajar por lo que deseas. Eres arquitecta, tienes un buen empleo, un esposo con ingresos estables. No me necesitas para vivir bien, solo me necesitabas para vivir con lujos que no querías ganarte por ti misma. Lucía se levantó del sofá temblando y javiao. Esto no va a quedar así. Voy a consultar con abogados. Impugnaré cualquier documento que hayas firmado. Estás en tu derecho de intentarlo, respondí con serenidad, pero te advierto que todo fue hecho legalmente y con plena capacidad mental. Incluso hay evaluaciones psicológicas que lo certifican. Miguel se aseguró de que todo fuera irrebatible. Lucía me miró durante varios segundos, como si viera a un extraño. No te reconozco, murmuró finalmente. Curioso. Yo podría decir exactamente lo mismo de ti, Ann. Sin decir otra palabra, Lucía salió de mi apartamento dando un portazo. A través de la ventana la vi subir a su automóvil de lujo y alejarse a toda velocidad. Me quedé de pie en el salón, contemplando la puerta cerrada. Debería haber sentido tristeza, arrepentimiento, algo de dolor, pero lo único que experimentaba era una profunda sensación de paz. Han pasado 3 años desde aquella boda en vivo. Ahora en un pequeño apartamento de 40 metros cuadrados, en un barrio tranquilo de Barcelona. Mi pensión de 850 euros me alcanza perfectamente para cubrir mis necesidades básicas. No tengo lujos, pero tampoco los echo de menos. Alberto, mi viejo amigo de la fábrica, recibió los 450.000 euros que le dejé. Con ese dinero compró una pequeña casa con jardín donde ahora vive tranquilamente. Nos vemos cada domingo para tomar café y jugar dominó. Su gratitud es sincera, sin pretensiones ni condiciones en las organizaciones benéficas que recibieron. Mis donaciones me envían cartas de agradecimiento periódicamente. La Fundación Infancia Protegida inauguró una nueva ala en su centro gracias a mi contribución. La residencia de ancianos renovó completamente sus instalaciones. Saber que mi dinero está mejorando vidas genuinamente me produce más satisfacción que cualquier mansión en un barrio elegante. En cuanto a Lucía, supe por conocidos que efectivamente consultó con varios abogados, pero ninguno encontró forma de impugnar mis decisiones legales. También supe que su matrimonio con Daniel comenzó a deteriorarse cuando él descubrió que el patrimonio que esperaban heredar ya no existía. Al parecer, parte de la atracción había sido la perspectiva de aquel dinero. Me llamó una vez, hace aproximadamente 1 año. Su voz sonaba diferente, más humilde. Papá, ¿podemos hablar? Puedes venir cuando quieras, respondí. Pero nunca apareció. Quizás el orgullo fue más fuerte que el arrepentimiento. O quizás simplemente no había nada genuino que decir. A veces, en las noches tranquilas, pienso en aquella bicicleta azul
que le regalé cuando tenía 7 años, en cómo sus ojos brillaban de felicidad, en cómo me abrazaba gritando que era el mejor papá del mundo. Me pregunto en qué momento exacto comenzó a avergonzarse de mí. ¿Fue en la adolescencia cuando empezó a compararse con compañeras de familias más acomodadas? ¿Fue en la universidad cuando entró en contacto con un mundo de privilegios que yo nunca pude ofrecerle? ¿O siempre estuvo ahí, latente, esperando el momento de manifestarse? No tengo respuestas, y quizás ya no las necesito. A lo que sí sé es que aquella noche en el Salón Imperial, cuando mi hija me gritó que le daba asco y vergüenza delante de 150 personas, me hizo el favor más grande de su vida. Me liberó. Me liberó de la obligación de seguir sacrificándome por alguien que no valoraba mis esfuerzos. Me liberó de la ilusión de una relación que solo existía cuando le convenía. De cargar con la responsabilidad de asegurar el futuro de quien solo me veía como una fuente de recursos. Hoy camino por las calles de Barcelona, con la espalda erguida y la conciencia tranquila. Mi ropa sigue siendo sencilla, mis zapatos siguen siendo modestos, y no me avergüenzo de nada de ello, porque la verdadera riqueza nunca estuvo en los casi 2 millones de euros que donean. La verdadera riqueza está en vivir con dignidad, rodeado de personas que te valoran por quien eres, no por lo que puedes darles. Ni esa riqueza, finalmente, es completamente mía. Esta historia nos recuerda que el respeto y el amor genuino no se compran con dinero, que a veces las personas más cercanas pueden ser las que más nos hieren, y que nunca es tarde para elegir la dignidad sobre las apariencias, porque al final del día, lo único que realmente nos pertenece es la forma en que elegimos vivir nuestra vida.